Mm, Muy bien, vamos a comenzar. Hay una tarea, bueno, apenas se las dejé, así que no tienen que hacerla hoy, pero la tarea es escoger un pasaje. En caso de usted, un pasaje, escoger un pasaje y me lo envían a mi WhatsApp personal, el pasaje. Nada más el pasaje, y ya cuando llegue el pasaje, les voy a dar la segunda tarea. Entonces, pero hasta que no me envíen el pasaje, no les puedo enviar la segunda. Nada más ya la mandó. Bueno, ahorita la reviso. Y ya en cuanto llegue el pasaje, les devuelvo la siguiente tarea. Ya cuando hagan la segunda tarea, les devuelvo les doy la tercera y todo lo demás. O sea, así lo vamos a estar haciendo. Entonces, para que lo tengan presente, hacerlo lo más pronto posible. Hermano Salomón, si nos puede guiar en oración. Sí, pero yo necesitamos dar la bendición que está dentro de esta. Para pero todo eso. Básicamente, ¿se acuerdan de nuestro cuadro? Hemos visto el pasaje. Ya vimos que es incorrecto pasar de aquí hacia acá en la aplicación. Porque generalmente no tomamos en cuenta el pasaje y siempre vamos a terminar sacándolo de contexto. Entonces, ¿qué hacemos? Excelente. Pensamos primero en qué era lo que Dios quiso decirle a los originales, escuchas originales en su momento. Entonces, el problema, bueno, una predicación temática se puede hacer así. El problema es que hay que hacer exégesis de cada pasaje que vamos a ir viendo y viendo, y entonces la tarea es de horas y horas y horas y horas. Se puede hacer de un pasaje pequeñito de un libro y luego de otro libro y de otro libro. El problema es que tenemos que estudiar todo el libro para entenderle a nuestro pasaje. Entonces, ese es otro problema. Por eso es mejor hacer libro por libro, libros completos, porque nos permite ya avanzar básicamente en un texto. Después de esto, ¿qué tenemos que hacer para evitar hacer? Porque se acuerdan que si lo hacemos así, sacamos dos tipos de predicaciones. Una predicación moralista o una predicación muy intelectual. Y no queremos eso. No queremos una predicación donde nada más les digamos pórtense bien, sean buenos, no hagan esto, no hagan aquello. Ni tampoco queremos una predicación de puros datos, de muchos datos y datos y datos. ¿Qué tenemos que hacer, Jonathan? ¿Cómo a la luz del Evangelio podemos entender? Si ya conocemos el Evangelio, podemos entender el Evangelio. Entonces tenemos que llevarlo a la listo. Entonces eso es lo que hacemos. Y ya que hicimos eso, ¿qué podemos hacer? Ahora sí, la aplicación. Ahora sí ya vamos hacia la aplicación, ya podemos poner nuestras ilustraciones. Vimos las semanas pasadas. Voy a tratar de grabar el video, no se había podido grabar por el Zoom, pero ahora que ya está el Zoom, ya puedo grabar la clase anterior completa. Pero ya les pasé el apunte de manera escrita. Entonces, tenemos lo que es una predicación expositiva, va del pasaje hacia los puntos de giro originalmente el texto, por medio de la exégesis, le damos luz por medio de lo que conocemos de Cristo, y entonces bajamos hacia la aplicación. ¿Qué quiso decir? ¿Qué le podemos decir de nuestro pasaje a la gente? Pero ya sabiendo lo que el pasaje significa, ya dando de luz, la luz del Evangelio a este pasaje, entonces ya podemos hacer una aplicación, como diríamos, más en forma. Entonces, precisamente hoy vamos a empezar a ver el tema de la aplicación. ¿Cómo aplicar nuestro texto a
eh, a nuestra gente, la aplicación. La aplicación es esa avenida que va desde nuestra cabeza hasta nuestro corazón. Todo lo que hicimos anteriormente tiene como motivación, tiene como motivación que la persona entienda el pasaje, pero la aplicación significa que lo meta a su corazón y que proceda a tomar decisiones que lleven al cambio. Si lo metes en su cabecita, y saben más datos del texto, pero no lo meten al corazón, pues de plano, aunque lo sepan en su cabeza, aunque lo tengan en su cabeza, nunca lo van a hacer. O sea, siempre van a estar, lo entiendo, pero no lo acepto. Y muchas veces eso puede pasar con nuestra predicación. Si no hacemos una aplicación correcta, la gente se va a llenar de datos, pero no les va a llevar a tomar una serie de decisiones que les sea benéfico. Entonces, el gran propósito de un predicador es que Cristo reine en el creyente. Estaba leyendo para una predicación próxima y para la junta del martes, el junta hermano Salomón, el junta hermano Abimael de la mesa directiva de la iglesia. Estaba viendo la idea de ministrar, el concepto de ministrar. ¿Cuál sería? La palabra ministrar, ¿de dónde viene? De ministro, ministrar, ministerio, vienen de una palabra que significa servir. Y no lo entendemos desde nuestro punto de vista occidental moderno del siglo XXI, pero desde cuando agarramos la Biblia y entendemos que la Biblia fue escrita en el mundo antiguo, con conceptos del mundo antiguo, y le da sentido. Por ejemplo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es Él, Señor. Entonces, cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, nosotros lo identificamos como el Señor que me va a llevar al cielo. Pero en la Biblia es más bien el Señor que va a regir mi vida, que va a regir no solamente mi destino eterno, sino mi destino aquí en la tierra, que va a dirigir mi economía, que va a dirigir mi manera de pensar, mis diversiones, mi cultura, que va a dirigir todo, se va a meter en todos lados y se va a convertir en el gran rector de todo. Por eso, por ejemplo, veía la escuela, ¿es un ministerio o no es un ministerio? Bueno, bajo el punto de vista cristiano tiene que ser ministerio, porque se mete en todo. El Cristo se mete en todo y el propósito de toda nuestra vida tiene que ser servir. Entonces, no puede desligarse del concepto de servicio a Cristo, no a nosotros, a Cristo. Entonces, la idea de cada uno de nuestros oyentes, cuando después de haber predicado, vaya hacia la obediencia a Cristo, se ponga en obediencia a Cristo. Y eso no va a suceder. En primer lugar, no va a suceder si no hacemos las cosas bien. Si nosotros agarramos nuestro texto y luego lo aplicamos según lo que nosotros queremos que digan, el resultado es que a quién están obedeciendo. Están obedeciendo al predicador, no a Dios, pero el predicador se hace la idea de que está obedeciendo a Dios porque sacó una cita por ahí y aunque la sacó fuera de contexto, ya con eso está diciendo, me está obedeciendo a mí. Bueno, está hacia Dios, hacia el hombre, pero lo hacemos bien con nuestra exégesis, con viéndolo desde el punto de vista del Evangelio, y hacemos las aplicaciones correctas, estarán obedeciendo a Dios, y la mente es que obedezcan a Dios, que al final de nuestra predicación, aunque no nos digan qué bonita predicación tuvieron, aunque no nos los digan, el hecho de verlos que están obedeciendo ya uno puede decir, sí resultó, sí funcionó, y eso no es algo a corto plazo. Podemos ver que pasan al frente y que lloran, pero eso no nos debe de impresionar. Lo que nos debe de impresionar es que a largo plazo sus vidas están cambiando.
a largo plazo y eso requiere tiempo. Eso no es de un día para otro. Eso es de ministerios largos. Entonces, un sermón sin aplicación es como una carta sin qué. Un sermón sin aplicación es como una carta sin dirección. Mandan una carta y sin destinatario. Como una carta sin destinatario. Más bien sin dirección, porque Hebreos, por ejemplo, no tiene destinatario, ¿no? Propiamente. O Primera de Juan, sin embargo, nos llega. Pero es así como que mandamos una carta a Santa Claus, dirección Polo Norte. Puede llegar a Groenlandia, puede llegar a Finlandia, porque el Polo Norte, inclusive el círculo polar ártico pasa por Rusia. Entonces está muy amplio. Entonces la idea es direccionar. La idea es direccionarlos. Este, entonces vienen preguntas que son básicas. ¿Cómo extraer la aplicación dentro del texto sin forzarlo? Una pregunta interesante. ¿Cómo extraigo la aplicación del texto sin forzarlo? Puedo hacer una bonita exégesis acerca de las ofrendas de ahí de 2 Corintios, capítulos 8 y capítulo 9, y de todas maneras forzarlo para que den para la construcción de una cocina. Es que si tú no das para la construcción de la cocina, estás pecando. Cuando en realidad no tiene que ver con una... Ah, y luego una cocina de lujo. No tiene nada que ver propiamente una con la otra. ¿Cómo hacer una aplicación a las necesidades diversas de las personas? Esa es otra pregunta. ¿Cómo hacer la aplicación a las necesidades diversas? Llegas, nos subimos al púlpito y en primer lugar va a haber dos clases de personas con necesidades, inconversos y creyentes. Es cómo hacer una aplicación que abarque a los inconversos y cómo hacer una aplicación que abarque a los creyentes. Y de los creyentes va a haber unos que necesitan ser exhortados, otros que necesitan ser animados, otros que necesitan ser consolados. Son tres grupos diferentes dentro de la misma congregación. Si nada más nos enfocamos en el que necesita exhortar, el que necesita ser animado, se queda desanimado. Si nada más nos enfocamos al que necesita ser consolado, el inconverso se queda sin recibir el evangelio. Entonces se vuelve un lío porque en una congregación grande, pues tenemos que atender las necesidades de todo mundo. ¿No es acaso función del Espíritu Santo aplicar las escrituras? Y si es función de Él, entonces para qué me esfuerzo? Nada más porque haga mi predicación, me ponga mis puntos y ya la palabra de Dios va a hacer su labor. El Espíritu Santo va a hacer su labor. Vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 28. Colosenses 1, 28. No, Jonathan. Y Hechos 20, 27. Hermano Miguel. Colosenses 1, 28.
Finalizamos anunciando a tu nombre y enseñando a tu nombre en la sabiduría, a fin de presentar el carácter de Cristo Jesús a tu. Muy bien, ¿qué está haciendo Pablo allí? Está presentando a Cristo, pero ¿qué más hace? Se esfuerza. Se esfuerza porque lo hace con toda sabiduría, aplica la palabra de Dios, les muestra a Cristo y en cierta manera Cristo va a ser el que va a brillar en el corazón de ellos, pero ese esfuerzo en presentar en toda sabiduría y conocimiento en todo lo que se necesita para que se dé la palabra de Dios. Entonces, vemos esa cosa, ¿cómo haríamos? Ese equilibrio. Sí, es cierto, es responsabilidad del Espíritu Santo, pero ¿de quién más es responsabilidad? De hacerlo bien, de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de presentarles buenos argumentos y de hacer buenas aplicaciones, pero al final de cuentas dejamos a Dios que haga finalmente la aplicación final en el corazón de las personas. Hechos 20:27. Porque no he permitido anunciaros todo el consejo de Dios. Noé, rehuido a anunciaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. O sea, él habla y aplica y enseña, pero al final de cuentas es cierto, es responsabilidad del Espíritu Santo obrar en cada corazón, pero es nuestra responsabilidad presentarlo, hacerlo bien. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Segunda Timoteo 3:16 y 17. Hermano Salomón. Todo esto fue creado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar justicia. Tiene que el hombre Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, este pasaje nada más lo estoy usando como ejemplo. Es bueno que la gente sepa la palabra que se usa por escritura, la palabra que se usa por útil, lo que significa redarguir, exhortar, etcétera. Es bueno que la gente sepa y es bueno que la gente sepa que a la luz de que hemos recibido a Cristo, podemos entender bien este pasaje, podemos aplicarlo de una manera real, podemos vivirlo, pero si nada más lo dejamos así, ya se quedó ahí en un dato de, la palabra redarguir viene de la palabra griega o la palabra en inglés de esto, o un bonito ejemplo. ¿Qué nos faltaría, hermano Abimael? Hacer la Pues que la gente lo ponga en práctica. y para eso, ¿qué tendríamos que hacer una buena? Ya hicimos la exégesis, ¿dónde? ¿Cómo? Ya hicimos el evangelio, ¿qué nos faltaría, Miguel? La aplicación. Ya hicimos todo eso y ahora nos falta una buena aplicación. Hacer que sea relevante para el siglo XXI, para la gente del siglo XXI, que ese pasaje que fue importante para Timoteo también sea importante para nosotros, porque si no lo hacemos importante para nosotros, se les va a olvidar o lo van a tener ahí en la mente. Entonces, en este sentido, a la hora de hacer la aplicación, tenemos que ver la importancia de la intencionalidad de las palabras. La intencionalidad de las palabras. Tenemos que escoger las palabras adecuadas para hacer la aplicación.
las palabras. Por ejemplo, veíamos la semana pasada, en este sentido, vimos la diferencia de unos que hacen su bosquejo y pasan con bosquejo y otros pasan con notas. ¿Quién tiene más facilidad de escoger las mejores palabras para hacer su aplicación? El que trae notas. Ya vimos, Jonathan, que presentas notas. ¿Se vale presentar notas? Sí, sí se vale presentar notas. Iba a buscar en su celular. Sí, 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 se vale presentar notas, nada más que recuerden cómo deben de ser esas notas. Bien estructuradas, ¿cuántos renglones debe de haber en cada párrafo? Máximo 4, 5, a lo mucho, 4 es el máximo, 3 está bien. Arial 5. No, Arial qué. Para hermanos, 14 tal vez, para Jonathan. Para Jonathan 12, para mí probablemente 13, porque pues también se me llegan a olvidar los lentes, ya pasa la historia. Entonces, bien estructurada. Y tenemos que escoger la intencionalidad de las palabras. Aún los comentarios más triviales pueden hacerse intencionales. Los comentarios triviales también deben tener una intencionalidad. Que parece que no tienen relevancia, hasta puede ser un chiste, un comentario así como que pasó por ahí. Entonces, a mí me pasa muy a menudo, a veces doy comentarios así, pasan así, no son chistes en forma, sino que simplemente no. Esos mini comerciales dentro de nuestra predicación deben de tener intencionalidad. No son simplemente a la y se van. Las ilustraciones que vamos a usar tienen que ser bien, preparadas y bien, ¿cómo se llama? Y que quepan bien en lo que queremos decir. O sea, nuestra ilustración. Si nuestra ilustración va a ser confusa, no es ilustración. Si tenemos que explicar después nuestra ilustración, no es ilustración. Si de nuestra ilustración sale otra predicación, no es ilustración. Entonces, nuestras ilustraciones deben ser sencillas, bien pensadas y puestas en el lugar adecuado. Sí, tenemos que agarrar nuestra predicación y saber, bueno, este comentario va a ir aquí. Esta cosa, si va a haber algo gracioso, esto va a ir aquí. Aunque omitimos lo gracioso, generalmente. Estos comentarios, esta ilustración, este ejemplo de la Biblia va a ir aquí, incrustado aquí. Entonces, en primer lugar, la Biblia tiene un sentido, tiene una intención especificada. La Biblia tiene una intención. Y espera que estemos de acuerdo con su intención. No se espera que la Biblia esté de acuerdo con mi intención. Se espera que yo me ponga de acuerdo con su intención primaria. El texto viene hablándonos de una cosa y se espera de que yo hable de esa cosa que el texto me está hablando. No se espera que yo quiero decir esto y agarro el texto y lo forzo para decir lo que yo quería. Que es lo que usualmente a muchos predicadores hacen. Agarran el texto y lo forzan para decir lo que ellos estaban pensando que iba a decir. Aunque ya cuando agarramos el texto, el versículo y lo subimos hacia el contexto, nos damos cuenta y probablemente no está diciendo lo que el texto dice.
¿Se acuerdan de esa frase? De sacar el texto de su contexto para convertirlo en un pretexto. Entonces, básicamente, vemos eso en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. Mateo 19, 3 al 6. Tiene Pablo. No. 19. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, es lícito al hombre que a su mujer por cualquier cosa, causa. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Dónde está la enseñanza central de ese paso? Hay una frase interesante. ¿Dónde Cristo hace la aplicación? ¿Dónde? En el así que, ¿En el así que o en el por tanto? Así que y ahora sí, por tanto, hagan eso. Aplíquenlo de esta forma. Aunque el así que nos acerca ya más a su idea. Pero, ¿a dónde nos lleva Cristo? El problema de los fariseos es que tenían las palabras. Pero siempre perdían de vista al Mesías. Y al perderlo de vista, siempre erraban en el blanco. Nunca le atinaban a la interpretación. Y ahora él lo regresa a algo nuevo o a la aplicación original del texto. A la aplicación original, a la idea original del texto. Ahí lo regresa. O digamos, los regresa al significado, salud, los regresa al significado original para poder hacer su aplicación. Los regresa al significado original y de ahí parte la aplicación. Eso es lo que hace, ese es el ejemplo que nos deja Cristo. ¿Hacia dónde vamos cuando predicamos? Nos vamos hacia el significado original del texto y de ahí partimos hacia la aplicación. No nos vamos hacia el significado moderno del texto y de ahí partimos hacia nuestra aplicación, o definitivamente ni siquiera el significado. No nos vamos directamente a la aplicación. Él no se fue al por tanto. Él se fue a darles, a recordarles el significado original del texto y entonces les da una aplicación. Por tanto, hagan esto y aquello. Entonces, Mateo 19, 7, hermano Jonatán, y luego Deuteronomio 24, 1 al 4, de hermano, hermano Miguel. le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y de enviar? 24, Ajá, 1 al 4, ¿no? sí. Sí. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le guardare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá la carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si viere con el postrer hombre que la mujer, no podrá subir el camino que la despidió, volverla a tomar para ser mujer, después que fue envilecida,
porque esa revelación de la de Jehová y no hace pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bien. Como ellos no entendían el significado de Génesis 2:24, ¿qué hicieron con Deuteronomio? No entendían este. Entonces, ¿qué hicieron con el otro? Si no entendían este, de que van a ser una sola carne. Si no entendieron este en su original, ¿qué hicieron con el otro? Por fuerza. No solamente no lo aplicaron, lo malentendieron. Terminaron malentendiéndolo y dijeron, bueno, Moisés está permitiendo carta de divorcio. Tengo que irme al original. En el original no había divorcio. ¿Por qué yo esto? Yo esto. Porque como no estaban entendiendo este, ya era un desorden allá. Ya era un desorden y lo que estaba haciendo la ley era poner, poner cierto orden nada más. Hasta que viniera quién. Que viniera Cristo y restaurara todo y regresáramos a el original. A eso es nada más transitorio porque está todo un desastre y para evitar mayores desastres, por eso dice más adelante, por la dureza de su corazón. No es porque es el original, no es el original. Esta es la respuesta a la dureza del corazón del pueblo que les da ese chance, pero es provisional, porque el original está aquí, en Génesis 2:24. Entonces, cuando no entendemos un pasaje y lo queremos aplicar, siempre vamos a llegar a dónde? A una mala interpretación. Siempre vamos a llegar a la aplicación equivocada. Cuando no entendemos un pasaje, si todavía no entiendo mi pasaje y lo quiero aplicar, siempre voy a llegar a la aplicación equivocada. A veces me voy a pasar y voy a hacer una aplicación muy severa de lo que realmente no es. Otras veces me va a matar y voy a estar aplicando voy a aplicar algo secundario como algo primario dentro de mi pasaje y voy a estar hablando de un tema que el texto no nos dice exactamente que eso era lo que quería que aprendiéramos. Por eso es importante entender el pasaje. En Mateo 12:1-8. Mateo 12:1-8. Estamos viendo ahora ejemplos de aplicaciones. Bien. En aquel tiempo, iba Jesús por los celebrados, perdón, en aquel tiempo iba Jesús por los celebrados de día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, ya que sus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que dice? Cuando ellos con él estaban, tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la porción, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. No habéis leído la ley como que el día del reposo. Entonces, el templo profana el día del reposo y son su culpa. Eso digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras que esto significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque dijo del hombre el Señor el día del reposo. ¿Dónde empieza su aplicación? De hecho, le da una ilustración y de ahí se lanza hacia su aplicación. Hay una frase que les... Pues os digo, Por ahí va. El hijo del hombre se desmoronó. ¿Y qué aplicación da? De hecho, los lleva a historias originales. Y de uno mayor que el está aquí. Bien, esa es la aplicación principal.
Si los sacerdotes, si los siervos de David comieron del pan de la proposición, ¿cuánto más lo pueden hacer los que están sirviendo al Señor de David? El Señor de David es Henry. Si los sacerdotes trabajan en el día de reposo y nadie dice nada, no los queman vivos por trabajar. De hecho, los sacerdotes trabajan en el día de reposo. Sí, eso es lo mismo los sacrificios. Los sacerdotes trabajan en el día de reposo, en el templo. En el templo. Ustedes creen en el templo. Y aquí tienen los discípulos aquí están trabajando con su ¿Qué es el templo? con el Señor del templo, con el templo mismo. Más que el templo están allí. Entonces, ¿pero qué hace? Los lleva a textos del Antiguo Testamento y los aplica a su momento sin sacarle contexto social. Entonces, eso es lo que hacemos, eso es lo que debemos hacer. Eso es el ejemplo. Yo tengo mi texto, me voy al texto, pero después me regreso a qué significa ese texto. Y entonces viene, no sé si hay una pregunta aquí, si me están entendiendo. La relación, interpretación con aplicación. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo piensan que se relaciona? Interpreto mi texto, pero ¿cómo se relaciona con mi aplicación? Vamos a ver el método tradicional. Primero teníamos una de esas dos cosas. Eso se llama, tiene un nombre. Primero haría la exégesis y luego Quitar el evangelio, evangelio y luego la aplicación. Pero estamos conscientes que tradicionalmente primero hacemos la exégesis y después hacemos la aplicación. Algunos han eliminado ambas, la diferencia entre ambas, exégesis y aplicación es lo mismo. Pero lo que vamos a ver ahora es que la exégesis y la aplicación se van a ir desarrollando juntas. Esa es otra forma. Ahorita van a ver cómo. Sí se hace exégesis, pero se hacen juntas. Efesios 4:25. Efesios 4:25. 4:25. Lo cual, desechando la mentira, la verdad, cada uno su propio, que somos miembros de uno de los otros. Muy bien. La exégesis acá nos llevaría a Miguel. Agarro Efesios 4:25 y me paro ante el púlpito. La exégesis me llevaría a. Somos miembros los unos de los otros.
Pero antes de irme muy lejos, ¿qué tendría que hacer para que ese significado realmente sea válido? O sea, aprovechado como tal. Una aplicación. Y aplicarlo a la luz de qué? A la luz del Evangelio. Ya notaron que se hacen las tres cosas al mismo tiempo. Se pueden hacer las cosas al mismo tiempo. A la luz del Evangelio tengo que explicarles la relevancia de la Biblia. Nos dice que no mintamos. Por cierto, he oído así comentarios de personas que dicen, bueno, es que el cristianismo es solamente gracia y Espíritu Santo y vida eterna y comunión con Dios, pero hay buenas porciones de las escrituras que son mandatos. Este es un mandato. Y no lo podemos reducir a no es un mandato, que no tengamos que obedecer. Es un mandato. La única diferencia es que Efesios 4:25 y todos estos mandatos, ¿en qué parte de Efesios están? ¿En la parte qué? ¿En la parte práctica o la teórica? Diríamos. En la parte práctica. Pero antes ya tuvimos que haber conocido a Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Igual los mandatos de Romanos 12 en adelante son mandatos, pero primero tuvimos que conocer la justicia de Dios por medio del Evangelio. Entonces, notan que estos mandatos están ahí. No podemos, si nada más vamos a hacer un estudio de los mandatos, tendremos que ponerlos en su contexto. Miren, vamos a ver los mandatos de Dios en Efesios, pero hay que entender estos puntos especiales para no tratar toda la carta, de que somos cristianos. Y como somos cristianos, podemos hacer estos mandamientos. Y en particular, decir, bueno, tú has conocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ya está cambiando Dios tu vida, deja que Él cambie tu vida en esa área llega el de Coppel, toca la puerta y tú le dices al hijo, dile que no estoy. Bueno, si eres creyente, deberías de redarguirte el espíritu, porque aquí la Biblia dice que no mientes. Y en verdad no debes de decirle eso, no debes de decirle eso a tu hijo, etcétera. Entonces, básicamente van juntos. Es una síntesis de ambos. Si yo no puedo aplicar mi texto, si yo no puedo pensar en una aplicación legítima de mi texto, ¿qué me está pasando? Hice según mi exégesis, y las palabras y todo lo demás, pero no puedo hacer una aplicación del texto. Que no he hecho bien la exégesis. Si no le entiendo a mi texto, no la puedo aplicar. Nunca voy a poder aplicar algo que no entiendo. Eso es muy curioso. Y me preguntan a mí esas fórmulas de seno, coseno y tangente y esas cosas, no se los voy a poder explicar porque no las entiendo. Y todavía hasta la fecha sigo sin entenderles. Sé que están ahí y me ayudaron en cierta manera a pasar con 6 matemáticas, pero hasta ahí, eso es lo máximo que puedo decir de eso. Entonces, para poder aplicar bien, tengo que hacer una buena exégesis. Si hice una buena exégesis, voy a poder aplicar bien. Van a la par. Entonces, hacer todas mis aplicaciones al final, a veces me va a llevar a perder el hilo. Entonces, puedo ir haciendo exégesis y aplicación al mismo tiempo. Estudio mi pasaje, mi versículo, lo entiendo, ya que lo entiendo bien, puedo sacar aplicaciones inmediatas. Y puedo ponerlas ahí en mi predicación. Aplicaciones inmediatas, sanas a mi pasaje. Entonces, básicamente, ¿cómo se relacionan ambas? Si hice una buena interpretación, puedo hacer una buena aplicación. Realmente no voy a poder aplicar algo que no he entendido.
Entonces, la prueba de que le entendí bien al pasaje es que estoy haciendo buenas aplicaciones. Esa es la prueba. Si llego allá, si llego a mis aplicaciones y empiezo a sacar historias raras, o aplicaciones raras que no tienen que ver con el texto, quiere decir que o no hice interpretación o me la estoy saltando, porque eso también nos puede pasar. Estudio el pasaje, hago todo el proceso de exégesis, pero como yo ya quiero, yo nada más lo estoy usando para hacer la tarea, de predicación expositiva, pero yo lo que quiero es sacarlo de mi corazón, que en mi corazón haya, y puedo hacerlo. O sea, sí puede llegar a pasar que le entendimos al pasaje, pero de todas maneras no me importa, yo lo que quiero es decir esto en mi corazón y aunque no esté relacionado con el pasaje, de todas maneras lo voy a hacer. Bueno, entonces ya, como digamos, ¿quién nos va a llamar a cuentas de eso? Dios, al final de cuentas Dios se va a parar y va a decir, no, tenías mi pasaje y nada más tenías que declararlo, pero tú a fuerza quisiste hacer lo que tú querías con mi pasaje. Entonces, eso nos puede llegar a pasar. Aplicar, aplicar la escritura conforme a la intención de la misma. Es importante. Conforme a la intención de la misma. La Biblia tiene una intención, así que tengo que hacer mis aplicaciones conforme a esa misma intención, no conforme a mi intención. La opinión de la gente nunca es un buen termómetro para saber si mi sermón fue bueno. No es un buen termómetro. Que termina mi predicación y todos me dicen, oh, fui edificado, oh, me gustó, oh, estuvo muy bien. De hecho, me acuerdo de una persona que hizo algo, que hizo el mismo proceso pero al revés. Tengo estos dos sermones, ¿cuál prefieren que predique? Este, estuvo muy divertida. Hizo su encuesta. No enfrente, pero el domingo en la mañana, él iba a predicar en la tarde, el domingo en la mañana hizo la encuesta, para saber cuál sermón predicaba. Fue algo interesante. Pero bueno, la opinión de la gente no es un buen termómetro. Eh, Porque a veces la gente lo mide en razón de que sintió bonito, emociones. Como sintió bonito, este fue un buen sermón. No le dolió su pecado, sintió bonito. Otras veces, porque estuvo entretenido. Lo entretuvo. Gracias, hermano. Estuvo excelente su predicación. Me divirtió mucho. No me dormí, esa es la otra. No me dormí, estuvo muy entretenida. Se movió por acá, se movió por allá, saltaba y me gustó. Otras veces les va a decir que estuvo bien porque apoyó sus ideas. Qué bueno que predicó eso, porque ya le había dicho a fulanito de tal que esto y esto y esto no, qué bueno que predicó eso. Ese no es un modo. Apoyó sus prejuicios. Imagínense a un predicador, un predicador racista predicando en Carolina del Sur, acerca de la diferencia que debe de haber entre las iglesias de blancos y las iglesias de negros. Y el blanco, no, ese es un gran predicador. Así fue en algunas. O algún predicador allá en Texas, los mexicanos son estos, los mexicanos son aquellos.
nos odian los mexicanos. Entonces, no se trata de eso, o sea, eh, que alguien nos diga que estuvo bonita nuestra predicación. No debe ser más que un cumplido. Bueno, podemos decir gracias, estuvo bien, que bueno, amablemente, ¿no? No ser groseros, pero sí nos debe de llevar la atención. Oye, a ver, ¿qué fue lo que entendería esa persona? ¿Por qué me dijo que estaba bonito y por qué estuvo edificante mi predicación? ¿Qué dije que hizo que esta persona, en lugar de arrepentirse de su pecado, diga que estuvo bien? Y que qué bueno que prediqué eso. Casi mi vida, ¿no? Ujú. Tengo que ser menos espiritual, pero había que ver lo físico. Y también, o sea, puede ser alguien que casi nunca viene y dijo, estuvo bien. Bueno, está bien, qué bueno que le animó. Le espero en la tarde, le espero el próximo domingo. O sea, si realmente le hizo un cambio, va a empezar a venir. Pero si no hubo cambio, ¿cómo se ve? Entonces, ¿cuándo nuestros sermones es bueno? Sería buena la pregunta y con esto termino. ¿Cuándo nuestro sermón? Cuando le llega a tomar la decisión que es correcta. Cuando cuando nos lleva a amar a Dios, cuando nos lleva a conocer más a Dios y amarlo más. Cuando nos ayuda a crecer en Cristo y andar fielmente junto a Él. Lo cual va a implicar dejar el pecado. Cuando nos ayuda a crecer en Cristo y andar fielmente con Él. Vamos a ver más de aplicaciones la siguiente semana. Recuerden la tarea. Pero me acordé de esa vez que ese predicador habló acerca de salir a testificar aquí en la iglesia en aquel entonces, pues ya fue hace muchísimos años. Bueno, antes la iglesia tenía los martes de salir a testificar. Pero llegó un momento en que ya nada más iba Carlos e iba yo a testificar, ya no venía nadie aquí. Seguían haciéndolo por fuera, yo espero. De manera independiente, ¿no? Se hacía de manera independiente, pero veníamos aquí los dos, los martes, aquí nos congregábamos. Y el hermano habló acerca de eso, de la importancia de salir a testificar, hizo una gran presentación acerca de cómo él testificaba, cómo le había puesto a su perrito en la panza el mensaje de Cristo te ama para que el perrito que se volteaba con sus visitas, la gente pudiera ver Cristo te ama en su pancita, cómo él cambió de ser un pandillero y nos enseñó sus tatuajes, toda la cosa. Y les invitó, ya tienen que venir a testificar. Y hizo la invitación, y me acuerdo que se llenó así completamente la parte de atrás. Nada más recuerdo que se quedaron dos por allá, dos o tres por allá del otro lado, y Carlos y yo nos quedamos de este lado. No tenemos que pasar, ya venimos. Entonces, ahí nos quedamos y empezó. Y ustedes que se quedaron, consideren que si son salvos o no son salvos, y todo lleno. Se esperaría, por lo tanto, que el siguiente martes todos los que pasaron a llorar estuvieran ahí. El siguiente martes nada más estaban los dos inconversos que no reconsideraron su salvación ese día. Estábamos en el no había nadie más. Entonces, estuvo buena la predicación. ¿No? Estuvo para los que pasaron, sí, pero a la hora de producir cambios, no produjo nada. Así que no es cuántos pasan, no es cuántos nos dicen, y en realidad, cuando nos darse cuenta si nuestros sermones fueron buenos, cuánto nos puede tardar.
toda la vida. Toda la vida nos puede tomar, puede que la persona no cambie y no haya cambios en los primeros meses, años, pero 20 años después, regresar a la iglesia y ver que cambió, eso es algo excepcional. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Las aplicaciones. Vamos a seguir hablando acerca de las mismas, cómo hacer buenas aplicaciones para nuestros sermones. Entonces, ¿cuál es la tarea para para la siguiente semana o para las siguientes horas, Jonathan? Enviar el pasaje. Entonces, es enviar el pasaje y una vez que me llegue el pasaje, está a mi WhatsApp privado, ya les voy a responder con esta es la siguiente tarea. Muy bien, entonces vamos a terminar. Le vamos a pedir a nuestro hermano Abimael si nos puede guiar en oración.